¿Te has preguntado alguna vez por qué haces lo que haces? ¿Cómo es eso? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué tienes una familia? ¿Por qué debes trabajar? Además para ganar dinero, ¿sí? Pero sabemos que hay una motivación mucho mayor y principal que ganar dinero en el caso del trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué los que tienen hijos? ¿Por qué cuidas a tus hijos? ¿Para qué haces eso? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? A los que no son miembros de la iglesia, ¿qué te motiva a participar de la premembresía, por ejemplo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor que mueve tu vida para hacer todas las cosas que haces? Y aún así, ¿qué es lo que mueve tu vida siempre, aun cuando te desanima? ¿Sí? ¿O qué es lo que mueve tu vida para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer y harás en un futuro, si el Señor así lo permite y estamos vivos todavía, de este lado de la eternidad, ¿verdad? Y yo creo que es importante que siempre nosotros, mis hermanos, una y otra vez podamos nosotros renovar como creyentes, como cristianos, qué es lo que motiva nuestra vida para hacer todas las cosas. Tú dirás, ¿por qué yo hago esa pregunta? Y es precisamente, mis hermanos, porque nuestro pasaje nos enseña algo al respecto acerca de esa motivación. Y así como yo decía esta pregunta, mis hermanos, nosotros como cristianos necesitamos una y otra vez recordar cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana. Obviamente sabemos, ¿verdad? Muchos pueden decir, es Cristo, nuestro Salvador, que murió en la cruz, es su gracia, es su misericordia. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? O más aún, principalmente, ¿qué nos enseña el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana de hoy? Por eso quiero invitarles que me acompañen sus Biblias a la carta a los Romanos, el capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es un pasaje bastante conocido, creo que por la mayoría de nosotros. Ya yo lo he predicado acá hace ya un tiempo, pero quisiera que una vez más nosotros podamos, mis hermanos, recordar que nos enseña este texto, que nos enseña este pasaje, ¿verdad? ¿Cuál es ese fundamento que las Escrituras nos presentan para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana? Si hay algo que nosotros sabemos, y yo creo que todos los seres humanos, ¿verdad? Aún los no creyentes, es que ellos necesitan algo para hacer las cosas, motivación. Aún los que no conocen a Dios siempre tienen una motivación para hacer las cosas. Pero leamos nuestro pasaje. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que debemos tener presente, mis hermanos, y recordar, y es muy importante esto, y es que este texto, este pasaje, el apóstol Pablo, cuando él lo escribió, lo dirigió a creyentes, a cristianos. Y es importante que nosotros tengamos esto presente, porque quizás alguna persona que aún no ha nacido de nuevo, aún no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, puede pensar que Dios le está hablando con este pasaje. Así que en primer lugar, podemos ver, mis hermanos, que Pablo le está hablando a cristianos, a creyentes. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 1 dice, así que, hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo le está hablando a cristianos. Pablo le está hablando a aquellos que han sido objetos de las misericordias de Dios, como llama el apóstol allí. Ahora bien, necesitamos nosotros, mis hermanos, y es algo que lo hace el pastor, lo hacen, ¿verdad?, los que predican y enseñan la palabra, y es siempre ser fiel a lo que nos enseña las Escrituras, y es establecer nuestro pasaje en su contexto, ¿verdad?
y de ahí debemos partir también. Debemos recordar que en los primeros 11 capítulos Pablo ha estado hablando acerca de la doctrina. Si nos venimos, por ejemplo, rápidamente de la carta a los Romanos, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de la condición del hombre, de su estado delante de Dios, su estado espiritual, ¿sí? De cómo el hombre ha pecado contra Dios, de cómo tanto judíos como gentiles están, por así decirlo, cortados por la misma tijera, ¿sí? Todos están bajo el juicio de Dios y eso nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? Pablo ha venido presentando esa fuerte acusación, condenando al hombre allá en los primeros capítulos de la carta a los romanos. Pero más adelante el apóstol Pablo nos enseña que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. ¿Por qué Pablo decía esto? Pues porque los judíos pensaban que por las obras de la ley podían ser justificados delante de Dios. De manera que las promesas en la antigüedad habían sido dadas a ellos. Pero Pablo pone en la misma balanza tanto a judíos como a gentiles. Y una vez que el apóstol llega al capítulo 3, él dice que tanto judíos como gentiles solamente podrán ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Pablo, el capítulo 3. Y eso lo vemos allí en el libro de Romanos, en esos primeros capítulos, mis hermanos. Luego Pablo nos da dos grandes ejemplos en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, de dos hombres, tanto Abraham y David, ¿verdad? De cómo ellos recibieron la justificación por la fe. Tanto así que Abraham fue llamado amigo de Dios. Sí, y su fe, dice la Escritura, le fue contada por justicia, por haber creído, ¿verdad?, en el Señor, en aquella promesa dada en Génesis. De manera que eso lo vemos allí en esos primeros capítulos de la carta a los Romanos. Pablo nos presenta también acerca de la justificación, ¿sí? Que los creyentes han sido justificados, es decir, declarados justos únicamente por los méritos y la justicia perfecta de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y eso no solamente es una declaración legal, cosa que es cierta, ¿verdad?, la justificación, sino que la justificación implica, y Pablo lo ha venido enseñando allí en el capítulo 5 de Romanos 4 y 5, que la justificación implica que la justicia de Cristo, la justicia de alguien perfecto, ha sido colocada a nuestra cuenta, a nuestro favor. Es por eso que usted y yo, mis hermanos, como creyentes que ya somos salvos, podemos ser declarados justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de otro, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo sigue hablando en el capítulo 6 de la santificación, un gran tema y una gran doctrina, ¿verdad? Columna vertebral de la verdadera fe en el Evangelio, la santificación, como los que han sido justificados, en consecuencia, van a ser santificados. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Pablo presenta su lucha con el pecado, ¿verdad? Romanos capítulo 8, Pablo nos habla acerca de la vida en el Espíritu, de lo que se espera de que aquellos que piensan en las cosas del Espíritu vivirán por el Espíritu. Pero los que son de la carne pensarán en las cosas de la carne. Luego Pablo habla de Romanos 9, Romanos 10, y habla de judíos y gentiles, y habla de cómo Dios ha hecho un gran plan. Y es por eso que Pablo finaliza ya en el capítulo 11 con una doxología. Él queda maravillado, queda en expectación ante lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha endurecido un pueblo para que luego entren los gentiles, pero luego después, ¿verdad?, Dios tiene un remanente en el pueblo de Israel, y que de ambos pueblos, como en otros pasajes en Efesios, Dios ha hecho uno solo, derribando esa pared intermedia. Y Pablo culmina toda esa sección de doctrina que estamos hablando, mis hermanos. Recuerden, Pablo dice, ¿verdad?, allí en esos pasajes del capítulo 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La razón, versículo 36, Pablo da esa fuerte razón, porque Dios hace todas las cosas, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que a la luz de todo esto, Pablo le dice a los creyentes, ustedes han recibido las misericordias de Dios, ahora, ¿verdad?, se espera que ustedes tengan una respuesta hacia esto. Respondan con su vida en entrega
a Dios en virtud de todas esas misericordias que Dios ha hecho en Cristo Jesús en favor nuestro, mis hermanos. Todas esas misericordias nos han sido otorgadas a nosotros. Lo que hablábamos del contexto anteriormente, la justificación, la santificación, el don de la fe, todas esas son las misericordias que Pablo está hablando acá, mis hermanos. Así que vamos a ver nuestro mensaje en esta mañana en 3 encabezados sencillos. El tema de la predicación es el siguiente, el título: una verdadera adoración. Una verdadera adoración. Los 3 encabezados serían, en primer lugar, el fundamento de la adoración del creyente. El fundamento de la adoración del creyente. En segundo lugar, veremos un culto aceptable a Dios. Y en tercer lugar, veremos la transformación necesaria para la adoración. Una transformación necesaria para la adoración. Nuestro versículo 1, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y como hablábamos ahorita, mis hermanos, recordemos que Pablo ha venido hablando en esos primeros 11 capítulos acerca de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, por los creyentes. Y ahora Pablo quiere usar como motivación, ¿recuerdan la motivación al principio? Pablo quiere usar solamente como motivación esto: las misericordias de Dios. ¿Okay? Las misericordias de Dios, para que ahora los creyentes, los que han sido objetos de esa misericordia de Dios en Cristo, puedan responder con una vida de adoración. Puedan responder con una vida de adoración, de entrega, de consagración para Dios. Así que, mis hermanos, cuando llegamos acá a este capítulo 12, Pablo está haciendo como una especie de una conclusión, ¿sí? Algunos han llamado este pasaje como una especie de, como una bisagra, ¿verdad? Cuando usted va, abre la puerta, la cierra, ¿verdad? Porque ya Pablo ha establecido las doctrinas, y Pablo ahora, a partir del capítulo 12, va a comenzar a hablar de los imperativos, es decir, fundamentos, y ahora viene cómo es el resultado, la consecuencia, en virtud de lo que ya Dios ha establecido, de cómo los creyentes deben vivir y deben responder a la luz de esas verdades, de ese fundamento que ya Dios ha establecido, es decir, las misericordias de Dios en Cristo Jesús, mis hermanos. Por eso es que es importante que tú y yo, mis hermanos, siempre nos examinemos y revisemos cuáles son nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva a nosotros para venir a la iglesia? ¿Qué nos motiva para hacer lo que hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el motor de nuestra vida? ¿Cuál es el motor de tu vida, hermano? ¿Sí? Lamentablemente esto ha sido un tema muy confundido hoy en día en el llamado pueblo de Dios, ¿verdad? Gente que dice: Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que arreglar mi vida, tiene que arreglar mi matrimonio. Una vez escuché un hombre muy osado y él decía: Señor, si me das un carro, yo te voy a servir mejor. Imagínense, decía aquel hombre de Dios, Charles Spurgeon, muy querido por muchos hermanos acá en la iglesia. Él decía que quien le sirve a Dios por dinero o por algo, es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Así que, mis hermanos, la motivación en la vida cristiana no es nada de esas cosas. Ciertamente Dios nos bendice y Dios es un Dios bueno y maravilloso y nos da mucho más de lo que nosotros pedimos abundantemente, dice la Escritura. Por supuesto que sí, pero esas no son las motivaciones para vivir la vida cristiana. Pablo nos enseña aquí que son las misericordias de Dios. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que Él ha hecho por ti. ¿No te has dado cuenta, hermano, lo que Él ha hecho por ti? Lo que Cristo hizo por ti en la cruz, su gracia. No puedes ver, no has visto, no has podido ver cuán graves, cuán profundos son tus pecados, hermano, para después gozarte en la abundante e infinita gracia de Dios que nos salva del pecado. Oh, mis hermanos, necesitamos nosotros recordar una y otra vez siempre ese fundamento, las misericordias de Dios, porque esto es lo que va a motivar nuestra vida, la vida cristiana. Hay personas que dicen, por ejemplo, si yo viviera en otro país, si yo tuviera aquello, si yo tuviera esto, si yo no tuviera esta casa,
Si yo tuviera un carro, quizás yo le serviría mejor al Señor. Mira, mi hermano, decirlo con mucho respeto, eso no es cierto, es mentira, es mentira. Porque nuestro corazón muchas veces siempre va a estar en una constante necesidad. Y tú ves que ya la persona, como un hermano me decía en estos días hablando de comprar un carro, un automóvil y estas cosas, entonces la persona tiene un carro, pero el carro no tiene aire acondicionado, ahora quiere el carro con aire acondicionado. ¿Ves cómo somos nosotros los seres humanos? Ah, ya no le gusta el carro porque solo tiene 2 puertas, tiene que tener 4 puertas. Sí, hermano, es así, si reflexionamos somos así es el ser humano, así somos. Ya no quiero esta moto porque ahora quiero una que corra más. No, ya no, que es un montón de cosas que empezamos allí a inventar, hermano. Por eso nosotros necesitamos, mis hermanos, una y otra vez recordar el fundamento de nuestra adoración. ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros para vivir la vida cristiana? Como dice el autor de los Hebreos, para correr esta carrera que tenemos por delante, hermano. Las misericordias de Dios, las misericordias que Dios nos ha dado en Cristo, hermano. Dios nos ha dado mucho en nosotros. ¿Quieres recordarlo? Lee los primeros 11 capítulos de Romanos. Te invito a que también leas el primer capítulo y el segundo capítulo de Efesios, cuando Pablo hace allí, ¿verdad? Y él empieza a hablar de las riquezas en gloria, en gracia que tenemos en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su iglesia en Cristo, y todo por gracia, mis hermanos. Así que nosotros, mis hermanos, debemos siempre tener cuidado cuál es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida cristiana, que siempre deben ser las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Y ese era nuestro primer punto, ¿verdad? Pero en nuestro segundo punto, antes de pasar allá, ¿verdad? Vemos que Pablo hace un ruego. ¿Cuál es el ruego? ¿Por qué Pablo hace este ruego? ¿Qué es lo que él le ruega a los creyentes? Le acaba de hablar y decir y establecer un fundamento que son las misericordias de Dios, pero ahora Pablo quiere usar eso para rogarle a los creyentes, y es para nosotros también, mis hermanos, que ellos deben hacer algo, ¿sí? Y ahí vamos a ver nuestro segundo punto, ¿verdad? Que es el culto aceptable a Dios. Pero ¿cuál es el ruego que hace el apóstol acá? Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Y me llama la atención, mis hermanos, que Pablo no dice que presentéis vuestros espíritus. ¿Se ha dado cuenta de eso? Léalo allí en su Biblia. Pablo dice vuestros cuerpos, no el espíritu. Y no estoy diciendo con esto que no debamos entregar nuestro espíritu a Dios, nuestra alma, porque otros pasajes de la Escritura lo confirman y lo enseñan. Pero en el texto que estamos estudiando ahorita, Pablo está hablando del cuerpo. ¿Sabe por qué digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros hablamos demasiado del espíritu, ¿no es cierto? A los evangélicos nos encanta hablar del espíritu del alma. Y la gente, no, yo estaba, y allí, no sé qué, y sentí la presencia del Señor. Sí, es verdad, sentimos la presencia de Dios, recibimos esto. Pero se tiende a olvidar el cuerpo. Y es que nosotros somos llamados también a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Porque Pablo dice en 1 Corintios que nosotros hemos sido comprados. Cuando Dios te salvó a ti, mi hermano, y a mí, el Señor nos salvó, Dios nos compró completito, completo, cuerpo y alma, todo. No es un pedazo nada más de nosotros. No es solo una sola parte, es todo nuestro ser. Por eso Pablo, cuando cierra la carta de Tesalonicenses, él dice, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, todo. Así que el ruego que Pablo hace aquí, mis hermanos, es que los creyentes, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, deben presentar vuestros cuerpos. Luego Pablo habla de la manera, siguiendo el pasaje, dice, ¿cómo debe hacerse eso? Pues en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y note lo que dice, que es vuestro culto racional. Nosotros sabemos, ¿verdad?, y recordando que en el Antiguo Testamento los israelitas, los sacerdotes y la manera como Dios se relacionaba con el pueblo étnico de Israel en aquel entonces, ellos debían presentar sacrificios.
pero presentaban sacrificios de animales, ¿no es cierto? Y los animales tenían que matarlos, ¿no es cierto? Muertos. Pero ahora Pablo creo que tenía en mente era eso, haciendo una comparación, una referencia. Entonces ahora Pablo dice que los creyentes deben presentar a Dios un sacrificio vivo, no muerto. ¿Ok? De manera que ya Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y todos esos sacrificios de animales, de corderos y todas esas cosas del antiguo pacto ya carecen de efecto alguno, no sirven de nada. Entonces, Pablo no está hablando acá, mis hermanos, que es un sacrificio para salvación o para alcanzar algo delante de Dios. Nada de eso. Pablo más bien nos está enseñando, nos habla acá de que el sacrificio vivo, el presentar nuestros cuerpos delante de Dios, mi hermano, no es más que la respuesta de un verdadero creyente a la gracia asombrosa de Dios. Es eso, es eso. ¿Okay? Entonces Pablo dice que los creyentes somos llamados a presentar, y ese es el ruego que él hace, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, Pablo habla de un sacrificio vivo. El creyente debe ofrecerse por completo al Señor, sin reservas, bajo el control de Dios, el cuerpo tuyo y el mío, mi hermano. Ese que muchas veces, ¿verdad? Tanto cuidamos, ¿cierto? Bueno, algunos más que otros cuidan el cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces hay hasta, y no es que no debamos cuidarlo, claro que sí, pero muchas veces hay hasta una exageración, o pudiésemos llegar hasta una idolatría. El culto al cuerpo, como decía alguien. Decía alguien que hoy en día, por ejemplo, los gimnasios, usted ve, pase por las ballenas, por ejemplo. No estoy en contra de eso. Bueno, yo soy muy poco de hacer ejercicio realmente, pero no estoy en contra de eso. Pero el punto es increíble. Vea lo que hacen los hermanos. Se esfuerzan. ¿Y qué es lo que los motiva? Usted ve como ejercicio para allí, quieren verse y no sé qué. Y el gimnasio. Y es una especie de templo que tienen esta gente allí con los gimnasios. Hermano, eso es idolatría. Cuando se hace con la motivación incorrecta, por supuesto. ¿Entiendes? No estoy diciendo que ir a un gimnasio sea pecaminoso en sí mismo, sino que la gente que vive para eso, para simplemente verse bien, para simplemente encajar en la sociedad, que mi cuerpo se vea bien, porque no puedo tener, ¿verdad?, por aquí que se me vea algo, porque entonces está mal. Ese es el patrón mundano, el patrón del mundo, es eso, donde el mundo le da mayor importancia a eso. Y no es que no vaya a salir aquí mi hermano diciendo, mi hermano dijo que ir al gimnasio a hacer ejercicio es malo. Ahora todo el mundo tiene que andar gordito por allí, no nada de eso. ¿Verdad? Sino, mi hermano, es que nosotros no nos dejemos arrastrar por la mentalidad mundana. Hay un patrón, hay un sistema de valores que se está moviendo en todo el mundo. ¿Y sabe quién está detrás de ese sistema de valores? El príncipe de este mundo, el diablo, Satanás. No es el enemigo de nuestras almas. Así que los creyentes somos llamados para esto, bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que todavía no ha sido redimido, puede ser, mi hermano, entregado a Dios y debe ser entregado a Dios como un instrumento de justicia y rectitud. Note lo que dice Pablo aquí mismo en el capítulo 6 de Romanos, versículo 12, hablándole a creyentes. Como decíamos en el capítulo 6, Pablo está hablando de la santificación, ese es el contexto, y Pablo le dice a los creyentes que ya han sido justificados en el proceso de su santificación, les dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, atención, fíjese, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que, ¿qué se debe hacer? Un mandato positivo, porque anteriormente había dicho el negativo, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo? Como vivos, la misma idea, ¿ves? El versículo 1 del capítulo 12, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Como Pablo está hablando acá acerca de que nosotros como creyentes somos llamados a presentar nuestro cuerpo delante de Dios y habla de los miembros de nuestro cuerpo. Mi hermano, nosotros antes de ser creyentes, cuando vivíamos completamente entregados al pecado, ¿cómo vivíamos, mis hermanos?
Pecábamos de espaldas a Dios, ¿no es cierto? Pero la pregunta es esta: ¿a través de qué nosotros pecábamos, perdón? Del espíritu, como decíamos hace rato, no del cuerpo, hermano. Este cuerpo de muerte que dice el apóstol en el capítulo 7, cuando él había dicho, ¿verdad?, en su lucha allí con el pecado, y eso no es más que la expresión de un verdadero creyente, que Pablo dijo: ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Es como una especie de un cadáver que está allí, ¿verdad?, guindando allí para arriba y para abajo, que se acuesta con él, se levanta con él, que todavía no ha sido redimido, lo que la Biblia llama la carne, este cuerpo que todavía necesita ser redimido, y que eso ocurrirá cuando venga la glorificación, lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 8. Así que nosotros, antes de conocer a Cristo, pecábamos con el cuerpo, pero los miembros de nuestro cuerpo, ellos son, por así decirlo, los canales a través del cual nuestros pecados se manifiestan. Es por eso, mis hermanos, que la Biblia tiene mucho que decirnos y nos dice mucho a nosotros acerca de la lengua, por ejemplo, ¿no es cierto? Del hablar. Y la boca es un miembro, la lengua es un miembro del cuerpo, ¿cierto? Tanto así que Santiago lo expresa ya en su carta, y él dice, wow, ya usted sabe todo ese capítulo 3 de Santiago, todo lo que Santiago dice acerca de la lengua, ¿verdad? Todo lo que la lengua puede hacer cuando se usa mal y puede encender. Dice que la creación, ¿verdad?, está inflamada por ella, ¿verdad? Algo así dice Santiago, lo puede buscar en su Biblia, capítulo 3. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando no conocíamos al Señor, nosotros pecábamos con este cuerpo. Por supuesto, ya seguimos pecando, pero no como antes, porque de otra manera no seríamos creyentes, pero todavía seguimos pecando. Así que, mis hermanos, Pablo nos enseña aquí, en lo que leímos en el capítulo 6, versículos 2 y 13, que nosotros debemos presentarnos como vivos entre los muertos, presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, en la práctica, la boca que yo usaba antes para caer y decir cosas que no debo decir, ahora, nos dice Pablo, por ejemplo, en Efesios, debo usarlo para dar palabras que edifiquen a los demás. ¿Ves cómo ocurre el proceso de la santificación? Así que no es simplemente quedarnos inertes y decir, bueno, hermano, yo no me meto con nadie, soy un santico aquí, mejor no digo nada. No, no se trata simplemente de eso, porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Así que nuestros ojos, hermanos, ¿qué ven? Dios no nos hizo nosotros los ojos, ¿verdad?, para ver pornografía, para ver cuánta gran cantidad de cosas que se ven en el mundo, en las vallas publicitarias, nada de eso. Tampoco Dios nos dio nuestros oídos para que nosotros estemos escuchando, alimentando nuestros oídos de cosas que no debemos oír. Proverbios, por ejemplo, nos habla mucho acerca del chisme, ¿no es cierto? El libro de los Proverbios es un libro de sabiduría, está forrado de muchos principios acerca de eso, mis hermanos, de cómo nosotros debemos tener cuidado y debemos guardarnos del chisme, por ejemplo, porque nuestros oídos muchas veces se prestan para eso. Mi hermano, yo solo estaba escuchando para orar por eso. No significa que no vamos a escuchar algo de alguien. Si alguien te viene a decir algo de alguien, escúchalo. ¿Cuál es el propósito de eso? Pero simplemente escuchar algo de alguien para murmurar, o para simplemente dejar y sacar las debilidades y los pecados de los demás, y simplemente ya, ¿para qué? ¿En qué glorifica a Dios en eso? La Biblia tiene mucho que decirnos a nosotros de eso, mis hermanos. Los miembros de nuestro cuerpo que deben ser presentados como instrumentos de justicia. Nuestros pies, ¿hacia dónde van? Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 6, las 7 cosas que abomina el Señor. Proverbios 6. ¿Sí? Los pies presurosos hacia el mal. El que maquina pensamientos inicuos. El que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas abomina el Señor. Y nosotros, como creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos sido objetos de las misericordias de Dios en Cristo, ya nosotros no debemos vivir según ese patrón. ¿Sí? Ese es el patrón mundano y el patrón al cual nosotros pertenecíamos antes, mis hermanos. Mi hermano, el punto de Pablo, como dice el pasaje, es que, miren, el culto aceptable a Dios, es decir, lo que Dios acepta. Y hoy en día hay un problema con eso, ¿verdad? Mucho, la gente habla de la adoración, ministerio de adoración, el adorador fulano, el misterio de adoración. Los que cantan aquí, los adoradores, y los que están allá abajo, ¿qué son? Todos los que han sido salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús son adoradores. Todos, no solo los músicos,
no solo los que cantan o que dirigen un culto, no solo el que predica. Todo cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios es un adorador y ha sido llamado en virtud de las misericordias de Dios a responder en adoración. Toda su vida debe ser una adoración a Dios. Así que, mis hermanos, la oración no es simplemente un acto de hacerlo los días domingos, nada más. O muchas veces nosotros pudiésemos pensar y decir, bueno, hermano, yo hago mis devocionales todos los días. No, Pablo no está hablando aquí de eso. Pablo no está hablando, aunque debemos hacer los devocionales, por supuesto. Claro que sí. Hágalo cuantas veces ustedes puedan al día, ¿verdad? Pero eso no es lo que Pablo está hablando aquí. No podemos reducir, mis hermanos, la adoración, la respuesta que debemos dar a Dios por las misericordias que Él nos ha dado en Cristo, a simplemente un momentito y ya, un momento y listo. Pablo está hablando de presentar nuestro cuerpo, así como los animales se presentaban allá en el Antiguo Testamento. Ahora el creyente debe presentar, por así decirlo, toda su vida, ¿sí? Por así decirlo, en el altar de Dios, y que nuestra vida se consuma allí para el servicio y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo lo que hacemos, mis hermanos, en todo lo que pensamos, todo, hermano, absolutamente todo. Toda nuestra vida tiene que ser y debe ser entregada a Él. Porque Él es digno, mis hermanos. Él es digno, mis hermanos. Por eso decía al principio que necesitamos nosotros recordar el fundamento de nuestra fe, las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo nos habla aquí de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, lo más lógico. La palabra irracional es donde viene la palabra lógica. Es decir, lo más lógico, lo más razonable que un creyente debe hacer a la luz de lo que Dios ha hecho por él en respuesta es entregarse a Cristo completamente. Eso es todo. Eso, hermano. Ahora acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6. Busque ahí en su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Va a ver lo que nos dice Pablo allí. Porque ahorita estábamos hablando, mis hermanos, acerca de que Pablo nos enseña aquí que él está hablando del cuerpo. ¿No es cierto? Él no está hablando netamente del espíritu. Pero nota lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y es lo que dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Para quién es el cuerpo? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, principalmente este pasaje, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso debemos cuidar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermano, tu cuerpo no es tuyo. Si eres cristiano, tu cuerpo es del Señor, es de Cristo. Él te compró. Es de Dios. ¿Por qué? Pablo da la razón en el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo, por supuesto. Porque habéis sido comprados por precio. Y ahora que habéis sido comprados por precio, Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ves? Allí sí Pablo sí nos está hablando del espíritu, pero en el pasaje que estamos viendo en Romanos 12, Pablo está hablando solamente del cuerpo. Y decía esto para que no quede una confusión en nosotros, mis hermanos, pensando, ¿verdad?, de que
el espíritu no importa. No, solo que quería resaltar esto porque es importante, mis hermanos, ¿verdad? Que nosotros recordemos esto y una y otra vez. Muchas veces, si somos honestos, no le prestamos la atención debida a esto. Y muchas veces no le damos la importancia debida a nuestro cuerpo. No solo en términos de cuidarlo de la salud, y eso nosotros lo cuidamos bastante, ¿no es cierto? Bastante, hermano. Miren, me hice los exámenes y estoy feo para la foto, estoy mal, nos preocupamos, hermano, tómese esto, tómese aquello. Pero la idea de Pablo va mucho más allá de eso, va mucho más allá de eso. Por eso él dice que nosotros como creyentes somos llamados a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es a través de los miembros de nuestro cuerpo que nosotros debemos glorificar a Dios. ¿Qué había dicho Job en el capítulo 31, versículo 1? Mire el pacto que hizo Job. Él dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job estaba ya pensando, ¿verdad?, en santificarse para Dios en aquel entonces. ¿Se da cuenta? Daniel, el profeta Daniel, ¿qué había dicho? Que él había propuesto, ¿verdad?, no contaminarse con la comida, con el rey Nabucodonosor en aquel entonces. Primera de Pedro nos enseña, ¿verdad?, que debemos nosotros guardar nuestros labios de hablar engaño, dice la Escritura, de la mentira, por ejemplo. Guarda tu lengua del mal, dice la Escritura. Hermanos, ese es el punto, esos son los miembros de nuestro cuerpo. Nota que no es algo, ¿verdad?, algo así como que está por allá espiritual, es una cosa así que yo siento, hermano, yo siento el espíritu. No, Pablo no está hablando de eso, hermano. Pablo está hablando del cuerpo, es algo objetivo, claro. Tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, hermano, tu voz, tu boca, tus pensamientos, tu corazón, tu vida, tus pies, hacia dónde van, qué es lo que buscan hacer. Por supuesto, debe haber una motivación que esté dirigiendo esto, mis hermanos. Hablando de la boca, por ejemplo, Pablo dice, este miembro en Efesios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todos nosotros, cuando no éramos creyentes, éramos groseros, ¿verdad que sí? Groseros. Y ahora Pablo dice, hablando allá a los creyentes en Éfeso, que es la misma idea, él dice, en la nueva vida en Cristo, ahora tus palabras deben ser palabras, en virtud de que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, tus palabras deben ser palabras que sean de edificación para tus hermanos, en la fe, para dar gracia a los demás. Mis hermanos, esto es resultado de la nueva vida en Cristo, mis hermanos. Pero seguramente pueden surgir, ¿verdad?, dudas, preguntas en nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros cambiar, hermano? ¿Será que nosotros siempre estamos viviendo en una perfecta adoración a Dios? No, claro que no. Muchas veces fallamos, pecamos en esto. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué nos enseña Pablo aquí en el pasaje? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes poner en práctica y hacer, mis hermanos, para nosotros cada día crecer en una adoración mucho más genuina, mucho más real, mucho más profunda a nuestro Dios, quien es tan digno de gloria y adoración? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos enseña Pablo? ¿Cómo podemos nosotros entregarnos por completo al Señor? Que nuestra vida sea una ofrenda entera a Él. Mis hermanos, nuestra mente tiene que cambiar. Nuestra mentalidad tiene que seguir cambiando. Tiene que cambiar. Y ese es nuestro segundo punto, ¿verdad? Mucho más breve. Una transformación necesaria para la adoración. Pablo dice en el versículo 2, él dice, habiendo hablado del fundamento de las misericordias de Dios, habiendo dicho que los creyentes deben presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ve la idea? Vuestro entendimiento, la mente, nuestra mente tiene que seguir cambiando, mis hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí, mis hermanos, que Pablo nos está dando dos mandatos. Uno negativo, ¿verdad? No os conforméis. Y un mandato positivo, sino transformados por medio. Es decir, es dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Es la misma idea que Pablo usa
en Efesios, hablando de la nueva vida en Cristo, allá los creyentes en Éfeso, y Pablo dice, el que hurtaba no hurte más. Ahora, pero ¿qué debe hacer el que robaba antes? Ahora trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ok? Mis hermanos, nosotros no debemos dejarnos moldear por el pensamiento de este mundo, no adaptarnos al patrón de este mundo, de esta era presente de maldad que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Muchas veces como creyentes sucumbimos en esto, mis hermanos. Somos arrastrados, no completamente, pero sí en algunos patrones, algunas maneras de pensar. Y muchas veces en relacionarnos unos con otros como creyentes. ¿No es cierto? Eso ocurre, hermano. Eso pasa. Así que no debemos adaptarnos. La idea aquí, cuando Pablo dice, no os conforméis, no seas hecho del mismo molde del mundo. No pienses ya como piensan los mundanos. Por cuanto me hizo, yo también le voy a hacer. No, es que si él me habla así, yo también le hablo así. Hay que decírselo, hermano. Es que yo soy muy sincero, hermano, y tengo que decirle las cosas como es. Hermano, eso es el patrón mundano. Una de las cosas que nos habla las Escrituras es que el creyente es alguien que ha sido llamado para sufrir. El creyente es sufrido. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Ya cuando habla del amor, él dice, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece. Y la idea ahí es que aguanta, hay un aguante, que el amor es lo que ayuda a aguantar las faltas de mi hermano, por ejemplo, aunque me ofendan, aunque me traten con injusticia. Esa es la idea, mis hermanos. Así que nosotros en ese mandamiento negativo, mis hermanos, no debemos dejarnos moldear por este presente siglo. Eso es una constante batalla, lucha diaria. ¿Y cuándo terminará eso? Cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Cristo vuelva. Ahí se acabará todo eso, mis hermanos. Esa es la conducta que tienen las personas que no conocen a Dios. Los que aún no han nacido de nuevo, mis hermanos. Hermanos, no se trata de poner un patrón religioso externo meramente, ¿verdad? A través de un conjunto de leyes, reglas, por ejemplo, que mucha gente habla de eso. No fumes, no bailes, no robes, no vayas a fiestas, no digas grosería, no consumas droga. Y eso es bueno hacerlo, por supuesto, y cuidar el cuerpo, como hemos venido hablando también. Pero no se trata de eso. Eso no es la vida cristiana. Al contrario, eso debe ser una consecuencia, un resultado de que una persona ha nacido de nuevo. ¿Ok? Y es cierto que hay cosas que no debemos hacer para dañar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, mis hermanos, como fumar, exceso de alcohol, que hacen daño, ¿verdad? Las drogas, la glotonería, también el pecado de la glotonería. Para los que nos gusta comer mucho. Pero el punto de Pablo aquí, mis hermanos, es que nosotros no seamos atrapados por las cosas de este mundo, sobre todo nuestra manera de pensar. Que nuestros pensamientos no estén centrados en las cosas que son pasajeras. No es planificar, mis hermanos, meramente para las cosas de este mundo, como si esto fuera lo único que existiera. Por supuesto que sí, hay que tener una buena casa, no hay nada de malo en eso. Un buen carro, está bien, pero para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Él sea honrado a través de todas esas cosas. Que Él diga, no simplemente para hacer un paraíso aquí. ¿Paraíso? ¿Cuál? O un imperio aquí. Hermano, esto es pasajero. Así que no somos llamados para estar centrados en nosotros mismos. Lo que nos dice Pablo, mis hermanos, es que no debemos vivir centrados en nosotros mismos, ni dominados por los criterios de este mundo, por los criterios de esta presente era de maldad de este siglo. Hermanos, si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, no podemos y no debemos conformarnos a este mundo, mis hermanos, que nos rodea. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque esto nos va a hacer inútil. Nos va a hacer inútil. Inútil para servir a Dios. Inútil para reflejar a Cristo a las naciones, a las personas, a nuestros familiares, a los que no nos conocen. ¿Sabe por qué muchas veces esto pasa tristemente, mis hermanos? Y debe ser algo que nos debe doler. Nuestros testimonios muchas veces. Sabemos que el testimonio no salva a nadie. Salva es Dios, es la gracia de Dios. Pero eso es un medio que Dios usa también. Nuestras obras, como dijo Jesús en Mateo, ¿verdad? Que los que no conocen a Dios vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es importante.
pero el testimonio tiene un lugar, y es por eso, mis hermanos. A veces por el temor, porque, ay, no, es que me van a decir, ya viene el evangélico a hablarme de la Biblia. Mi familiar, tenemos un cierto temor y terminamos moldeándonos, adaptándonos al momento o a la condición por el familiar, por el amigo, por el jefe, qué sé yo, o cualquier persona, porque nos da miedo, sentimos temor. Hermano, ¿qué importa eso? Si queremos ser verdaderos adoradores, no debemos conformarnos al patrón mundano, a este mundo, mis hermanos. Somos llamados a eso. ¿Cuál es el mandamiento positivo? Estamos hablando del negativo. Bueno, ok, no me conformo a este mundo, no soy hecho del mismo molde, de la misma manera de pensar. Ahora bien, ¿cuál es ese mandamiento positivo? Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con un propósito, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el mandamiento positivo. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, mis hermanos. Y claro que por supuesto esto no es algo que ocurre simplemente de un día para otro. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, y saber que la conversión es instantánea. Y algo muy similar ocurrió en el momento de nuestra conversión a lo que Pablo está hablando acá. Pero la vida del creyente es una vida de continua transformación, de una transformación progresiva, paulatina, de día en día. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo también dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la culminará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra en ti, mi hermano, y Dios no descansa. Dios la va a seguir haciendo hasta el día de Cristo. Si tú eres creyente, si tú eres salvo, Él te llevará a su gloria eterna para que estés con Él. Pero eso tiene que verse reflejado en nuestra vida. Pablo lo había dicho también en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que aquellos que Dios llamó a estos justificó, y finalmente Pablo dice, y a estos también glorificó, la cadena de la salvación, dice Pablo allá en Romanos capítulo 8. Es un hecho para Dios, es una garantía, es la garantía de nuestra salvación, mis hermanos. Pero Pablo aquí en el mandamiento positivo nos dice que nosotros somos llamados a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que necesitamos, mis hermanos, no solamente no amoldarnos a este mundo, sino transfórmate. Sí, tenemos responsabilidad en esto, nosotros. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros como creyentes, hermano, pues es que yo no sé qué pasa, y es una lucha, la lucha que tenemos, me cuesta orar, hermano. Y entonces, a veces le decimos, hermano, ora por mí para que yo pueda orar. Está bien, eso es válido. Pero tú debes orar también, tú debes buscar. Hermano, eres tú y soy yo quien debe tomar esta Biblia con la mano. Sí, en una mañana, ¿verdad? Que tenemos esa lucha allí, ¿verdad? Para leer las escrituras y queremos perseverar y queremos avanzar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no tengo ganas, hermano. Y estamos esperando una especie de, como un corrientazo, ay, Señor, para que yo pueda leer la Biblia. Nada de eso, hermano. Usted agarra su Biblia, usted toma su Biblia, y aunque no tenga ganas de leer la Biblia, póngase a leer las escrituras. Y Dios, ¿sabe qué va a hacer? Le va a dar el deseo. Dios lo va a ayudar. Una ilustración, rápidamente. Recuerda el paralítico, muy hermoso eso que aprendí, se lo comparto. El paralítico de Bethesda, si no recuerdo, que estaba en el estanque. Aquel hombre tenía años allí, paralítico, postrado, imposibilitado para caminar. Y de vez en vez bajaba un ángel, ¿verdad?, que removía las aguas. El que llegara primero iba a ser sanado. Jesús viene y se le presenta a este hombre y le dice, ¿verdad?, para que se levante. La pregunta es, ¿cómo podía levantarse este hombre de allí? Hermano, estaba inválido. ¿Y cómo se va a levantar? ¿Qué sucedió allí? Bueno, mi hermano, este hombre creyó lo que Jesús le estaba diciendo. Y se levantó, hermano. Levántate, toma tu lecho y anda. Ve, levántate. Y se levantó y fue allá y fue sanado. Comenzó a caminar. Algo similar ocurre con nosotros cuando tenemos lucha con la oración, con las escrituras, para buscar al Señor, para leer la palabra, para meditarnos en ella, para abundar más, para profundizar más en el estudio diligente de las escrituras. Mis hermanos, no es alejándonos de la Biblia. No es, ay hermano, no, yo no tengo ganas, yo necesito, no sé, otra cosa. No es alejándonos. Si tienes dificultad para orar, es orando que Dios va a aumentar tu deseo por orar. El deseo por orar aumenta es orando, no dejando de orar.
El deseo por leer las Escrituras aumenta, es meditando y leyendo las Escrituras, no alejándonos de ellas. Y es verdad que aquí hablamos de las revelaciones secundarias y todas estas cosas, ¿verdad? Las predicaciones de otros que a tanto nos exponemos. Eso es bueno y necesario, hermano, pero nada sustituye para tu consagración, para mi consagración, como el estudio personal en privado y diligente de las Escrituras y una vida de oración. Eso no, hermano. No vamos a crecer simplemente así, hermano. No estoy diciendo con esto porque yo lo hago bastante, que sea malo escuchar las prédicas de otros. No ese es el punto, sino que cada uno de nosotros somos llamados a transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, ¿por medio de qué? De las Escrituras, hermanos. Que los pensamientos de Dios vengan a ser nuestros pensamientos. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de las pruebas también, ¿no es cierto? Las dificultades. ¿Por qué nosotros muchas veces lidiamos con ciertas pruebas, con ciertas situaciones y reaccionamos pecaminosamente? Porque necesitamos meditar más en las Escrituras acerca de ese tema, particularmente. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1, por ejemplo, acerca de las pruebas? Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero parece que muchas veces nosotros no tenemos gozo cuando estamos en las pruebas, sino nos quejamos. Muy bien. Por eso necesitamos las Escrituras. Ser diligentes en esto, hermano, para que nuestra manera de pensar, para que nuestro entendimiento sea transformado de día en día, hermano. Ese es el mandato que Pablo nos da acá. Ajá, ¿y cuándo acabará esto? Esto es toda la vida, esto es todos los días, hermano. No podemos pensar nosotros que esto es solamente algo, ay, listo, hermano, como algo instantáneo. Hoy sucedió, boom, ya listo, estoy full. Ya leí los 27 libros del Nuevo Testamento, estoy firme. Voy a bajarle un poco al devocional, pues nada de eso, hermano. Ya estoy full espiritualmente hablando. No, esto es algo que necesitamos nosotros cultivar todos los días de nuestra vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no duerme, mi hermano. Y el pecado sigue estando en nosotros, ¿no es cierto? Y sigue operando. Tal vez no con la misma fuerza, pero sigue operando. Nuestra debilidad, nuestro vagante corazón quiere apartarse de Dios. Quiere buscar que busquemos nuestra propia satisfacción, nuestro propio placer, nuestro propio deleite. Por eso nosotros, mis hermanos, necesitamos meditar constantemente las Escrituras. Hermano, no es simplemente un leer por leer. Hermano, ya cumplí. Muchas veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Ya, hermano, me leí todo el Salmo 119. Está bien. Los planes de lectura, por ejemplo. Ok. Hermano, un plan de lectura. No, me he leído la Biblia tantas veces con este plan de lectura. Yo no estoy en contra de eso. Pero el punto es, ¿cuánto de eso que estamos leyendo en las Escrituras está marcando nuestra vida, hermano? Y mucha gente, muchos de nosotros marcamos, hasta aquí leí, hermano. Bueno, está bien. Marqué, ¿verdad? Un resaltador, el color. Hasta aquí leí las Escrituras y marcando la Biblia. Pero, hermano, ¿cuánto está marcando las Escrituras tu vida? ¿Okay? ¿Cuánto está trazando la palabra de Dios tu espíritu, tu ser, para mostrarte tus debilidades, tus pecados, tus faltas, pero no solamente para dejarte allí, sino para llevarte a Cristo, a tu precioso Salvador, para que descanses en Él, para que lo mires una vez más y para que continúes corriendo esta carrera que tenemos por delante, hermano? Ese es el propósito, hermano, y esa es la manera como nuestro entendimiento va a ir siendo transformado de día en día. Mi hermano, por eso hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. ¿Recuerdas cómo Pablo le dijo a Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, pero ¿para qué? Para la piedad. Es decir, la piedad es algo que necesitamos ejercitarlo, hermano. No es simplemente, Señor, estoy orando, ejercítame, Señor, dame a mí, ejercítame. No, es algo que tú y yo también debemos hacer. Por eso decía hace poco de que la Biblia, quien debe tomar su Biblia, hermano. No es cierto que tú vienes con tus pies, y suena lógico, ¿no? Tú vienes con tus pies aquí, con tu familia y todo, solo, soltero, lo que sea. Vienes acá en la iglesia, tú mismo te decides, vienes. Hermano, esa es la idea. No es algo que necesito que algo me mueva, hermano. ¿Qué te va a mover, hermano? ¿Ves? Toma tu Biblia con la mano, tú abres tu boca para orar. Suena lógico, ¿verdad? Pero necesitamos recordar estas cosas, mis hermanos. Y esta es la manera como Dios ha de transformarnos de día en día nuestro entendimiento, mis hermanos. Por eso Pablo, como le había dicho a Timoteo, ejercítate para la piedad. También le dijo, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. ¿Pero en dónde? ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué es lo que te va a mover? La gracia de Dios. ¿Ves? ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida? ¿Lo recuerdas? Ese pasaje. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas. La poderosa razón. Porque yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Dios le dijo, tranquilo, no te esfuerces, no hagas nada. Yo igualito voy a estar contigo, igualito te voy a dar la victoria. No, esfuérzate, sí, hermano, tú esforzarse. ¿Sí? Somos responsables en esto, mis hermanos. Todo esto es por medio de la meditación constante y fiel de las Escrituras, mis hermanos, dependiendo del Señor. Sí, muchas veces hemos tenido y tendremos caídas, fallas, pero podemos vencer, hermanos. Como creyentes podemos levantarnos una y otra vez y continuar esta carrera que tenemos por delante, mis hermanos. Es llenarnos de la palabra, como dice también Colosenses capítulo 4, la palabra de Cristo. Eso es un mandato, hermanos, recuerden. No es una sugerencia, es un imperativo. Allá en Colosenses capítulo 4, Pablo dice, y está hablando de la llenura del Espíritu Santo, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque ya va a cumplir un propósito en nuestras vidas, mis hermanos. Pero para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros necesitamos pasar tiempo con ella. Pasamos tiempo con ella. Oh, mis hermanos, con todo respeto lo digo, estos aparatos, sí, los usamos mucho y nos comunicamos con muchos hermanos de afuera, Facebook, redes sociales, vendemos, comercializamos, trabajamos, pero están siendo una fuerte distracción para los creyentes hoy en día. Las redes sociales, todas estas cosas, hermanos, que roban y quieren robar nuestro tiempo, hermanos. Es que necesito ver lo que publicó fulano. El Facebook, todas estas cosas, ¿verdad? La gente quiere que lo vea. Narcisismo ahí, una locura allí. Todo el mundo quiere ser visto y reconocido por todas estas cosas. Pero nos distraen estas cosas, mis hermanos. Pero mis hermanos, también la idea que nos enseña Pablo aquí en este pasaje es que yo decía, somos responsables, pero también es una obra de Dios. Es como la santificación. La Escritura nos habla claramente que la santificación es una obra de Dios. Pero hay pasajes en las Escrituras que nos enseñan que el creyente es llamado a santificarse. También. Jesús dijo en una oportunidad que si tu ojo te es ocasión de caer, que debes hacer como creyente, sácatelo. Él no estaba diciendo una mutilación del cuerpo, nada de eso. Sino es tener una determinación para cortar con el pecado. Para cortar con todo aquello que amenace mi vida santa a la cual Dios me ha llamado. Es una obra de Dios, pero también es una responsabilidad nuestra, mis hermanos. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto nosotros? Bueno, tenemos un fundamento, las misericordias de Dios. En Cristo debemos recordar esto. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el mandato que nos hace Pablo? Que debemos presentar nuestros cuerpos, todo nuestro cuerpo a través de nuestros miembros, como un sacrificio vivo delante de Dios, que este es el culto aceptable, el culto racional, ¿verdad? Y somos llamados a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Mis hermanos, Cristo ofreció su sacrificio, ¿verdad que sí? Él es el Cordero perfecto. Él fue quien presentó toda su vida cual ofrenda delante de Dios, ¿verdad? Él es la ofrenda perfecta, dice Hebreo, para que tú y yo ahora podamos ser salvos y podamos ser santificados. Él es el Cordero perfecto. Él es el sacrificio que supera todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Se nota que Pablo habla allí de un sacrificio. Okay. Pero Cristo es nuestro sacrificio absoluto y perfecto, donde descansa nuestra salvación y nuestra santificación y todo esto que nosotros estamos hablando acá. Tú, mi amigo, mi amiga que estás acá, que te encuentras acá, yo te invito, te animo. Ven a Jesús, ven a Él. Él es un precioso, poderosísimo y maravilloso Salvador. Él quiere y puede salvarte. Él quiere hacer en ti lo que quizás desde hace mucho tiempo tú has intentado hacer. Tal vez has estado tratando de ser cristiano,
y te has dado cuenta que no lo has podido hacer. Porque ser cristiano es una obra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, que el que es nacido del Espíritu, ¿verdad?, es del Espíritu, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que es nacido del Espíritu, es nacido del Espíritu, y lo que es de la carne, es de la carne. No se trata de una obra humana, de una decisión, sino se trata de que reconozcas tus pecados, tu imposibilidad para salvarte a ti mismo. Y si vienes a Jesús, Él vendrá con todo el poder de su gracia a tu vida y te salvará. Y te dará un nuevo corazón. La Escritura promete eso, es la promesa del Evangelio. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y pondré un nuevo corazón, un corazón de carne. Quitaré el de piedra y voy a poner el de carne allí para que ande en mis mandamientos, en mis estatutos. No confíes en la membresía de la iglesia. No confíes meramente en la asistencia o que te gusta leer la Biblia. Nada de eso son sustitutos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven a Cristo, ven. Y tú, mi hermano, finalmente, vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a darle a Cristo el fruto de su padecer, porque Él padeció para eso, para que en resultado nuestra vida sea una vida de entrega y de adoración a Él. Amén. Oremos. Padre, gracias. Te damos, Señor, una vez más en esta mañana, porque nuevamente hemos sido, Señor, expuestos a tu palabra, Padre. Y realmente, Señor, nos quedamos cortos porque somos honestos que muchas veces nuestras vidas, Dios, no son esa ofrenda diaria que debería ser para ti. Pero, Señor, gracias porque Cristo no solo murió por nuestros pecados en la cruz, sino que Él también nos sigue santificando. Y que Él sigue siendo nuestro abogado. Él es quien intercede por nosotros en los cielos, de día y de noche, para que nosotros podamos ser guardados, Señor, en Jesucristo, para que podamos perseverar y avanzar hacia la meta, hacia adelante, a esta carrera que tenemos por delante. Porque algún día, Señor Jesucristo, nosotros te veremos cara a cara. Nosotros podremos, Señor, arrojar nuestras coronas delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres todo para nosotros y que solo tú eres digno, Señor Jesucristo, de toda honra y gloria, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz, haber derramado tu preciosa sangre en aquella cruz para nuestra salvación. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que sigas edificando a tu iglesia, Señor, y quieras tú despertar a pecadores en medio de nosotros, Padre, para que también vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor, y las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. En Cristo Jesús. Amén.